Pensamiento del día, sábado 8 de noviembre. No rendirse mientras no haya concordia. Ser cristiano consiste en tener un mismo modo de sentir, un solo modo de pensar, que es el de Jesús. Si estamos incorporados a Cristo, si somos Él, tener divisiones, pensamientos enfrentados, es dividir a Cristo. El amor recíproco entre los primeros cristianos no era solo un consejo, sino un pedido verdaderamente implorante. Pablo les escribía: Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo los exhorto a que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes y vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir. Naturalmente, esta concordia se obtenía y se obtiene también ahora mediante la comunión. Sin embargo, si por obtener la unidad de pensamiento entre los primeros cristianos se corría el riesgo de romper la concordia, se aconsejaba ceder las propias ideas con tal de que se mantuviera la caridad. Pablo les escribía a los romanos: sean comprensivos con el que es débil en la fe, sin entrar en discusiones. No quería que por algo de poca importancia, por una manera distinta de razonar, llegara a faltar la caridad recíproca. En efecto, una de las cualidades del amor recíproco que subraya Pablo es la tolerancia. Lo mismo sucede hoy, aunque a veces estemos convencidos de que una determinada forma de pensar es la mejor. El Señor nos sugiere, para salvar la caridad con todos, que a veces es mejor ceder las propias ideas. Es mejor lo menos perfecto en unidad con los demás que lo más perfecto en la falta de unidad. Y este ceder, antes que romper, es una de las características, quizás dolorosa, pero también más eficaces y bendecidas por Dios. Chiara Lubick.